quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte.
¿Cuántos queremos ver a Jesús ya? Amén. Un favorcito les quiero pedir. Si es que ven asientos delante de ustedes que están vacíos, por favor muévanse hacia adelante. Cosa que los que vienen, los que están llegando recién, no tengan que venir hasta acá adelante, por favorcito. Gracias. Son asientos VIP, pero no le vamos a cobrar. Sí. Ok, gloria a Dios. Es bueno verlos de nuevo, hermanos. Para venir y alabar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Seguimos? Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy
damos unas palmas al Señor. Este es mi deseo,
Check, ahí está. Buenas tardes ya, hermanos, con todos, ya son más del mediodía. Estoy muy emocionado, muy feliz de verlos nuevamente. Y después de una semana bien larga, ocupada, pero muy bendecida, con el grupo que tuvimos de Estados Unidos, ¿no? Hemos tenido muchas actividades, hemos ido a Chilca, hemos tenido club de conversación en inglés, alabanza, coffee shop, ¿no? La noche de café. Y déjenme decirles, para aquellos que no pudieron venir por diferentes razones, que las semillas ha sido plantada en diferentes corazones, ¿no? Así que es nuestro trabajo el orar por esas personas que han escuchado el Evangelio. No necesariamente, hermanos, para llenar nuestra iglesia. Ese nunca va a ser nuestro propósito, mi propósito. El propósito es, nuestra meta es que la gente pueda escuchar y conocer a Jesús. Amén. Así que vamos a ver rápidamente nuestros anuncios. Primeramente, no olvidar silenciar sus teléfonos, por favor. No olvides silenciar tu teléfono, por favor, ¿no? Creo que debemos hacer este anuncio antes de la alabanza también, ¿verdad? En cada alabanza, por si acaso, ¿no? Bueno, recordarles que nos reunimos todos los domingos a las 8 de la mañana para orar los unos por los otros, ¿no? Y entonces, una buena oportunidad. Si normalmente estás acostumbrado a levantarte todos los días a las 6 de la mañana y el domingo no es una excepción, entonces no sabes qué hacer, ven a orar con nosotros, ¿no? Vamos a estar aquí a las 8 de la mañana y incluso hay cafecito, tecito, ¿no? De repente tamalitos por ahí, no sé, ¿no? Pero bueno, pueden venir y ser parte de la oración. Los estudios bíblicos también son todos los viernes a las 7 de la noche, pero esta semana vamos a tenerlo a las 4 de la tarde y va a ser en mi casa, ¿no? Tenemos un invitado especial o espacial más o menos, ¿no? De repente lo conocen a esta persona, vamos a ver, ¿no? Pero normalmente lo tenemos en San Juan del Lurigancho y en Magdalena a las 7 de la noche, ¿no? Entonces no se olviden, este viernes a las 4 en mi casa. Si quieren la dirección me dicen después. Este sábado también tenemos el 31 de agosto la celebración por nuestro aniversario número 20, ¿no? Entonces tenemos a nuestro pastor por una semana y también va a estar con nosotros yendo a Cieneguilla. Así que todos están invitados. Bueno, todos los que, ¿no?, venimos a la iglesia, ¿no? Esta no es una oportunidad para traer al primo, al tío, al abuelo, ¿no? Todos, ¿no? No es un evento evangelístico, es una celebración como iglesia, ¿no? Los precios son muy accesibles, ¿no? 45 soles adultos y niños 25 soles. Eso incluye transporte ida y vuelta, la entrada al local que vamos a estar y también el almuerzo, ¿no? Entonces, vamos a salir de aquí, de este lugar, de la iglesia, a las 8 de la mañana, hermanos, ¿ok? Pero no va a ser hora peruana, hora gringa va a ser, ¿ok? Entonces, si pueden venir antes, mucho mejor, ¿no? 7:30 de la mañana, perfecto. Y si traen desayuno, mejor, ¿no? Ok, entonces, ahí está. Para esto sí tienen que inscribirse con Jimmy, ¿no? Jimmy, ¿conocen a Jimmy? Sí. Ahí está Jimmy, levanta la mano, ahí está, ¿no? Tiene la cara serio, pero es un buen amigo. Ok. Así que celebremos juntos nuestro aniversario un año más. Y bueno, por último, saben ustedes que subimos nuestras enseñanzas de domingos y miércoles a nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos como CCESL Perú, ¿no? Entonces, bueno, como les acabo de decir, ¿no?, tuvimos una semana ocupada y nuestros hermanos, nuestros amigos de Estados Unidos, bueno, ya ahorita, mientras que estamos hablando, ellos están volando, ¿no?, a su país, pero se olvidaron de alguien. No se olvidaron de alguien. Se quedó nuestro amigo, nuestro pastor Rick, que va a ser el que va a enseñarnos esta mañana. Así que, ¿por qué no le damos un cariño, ¿no? Y Jimmy,
Buenas tardes. Bueno verte. Hoy quiero hablarte, no, hablarles Creo que ya no me necesita. cómo pueden escuchar de Dios. Ahora. Before I get into today's study, Antes de que comencemos con el estudio, I want to pray. quiero orar. My prayers are really short in Spanish. Mis, mis oraciones, Ayúdame. mis oraciones en español son bastante cortas. Um, I don't know if you saw the news this morning, No sé si han visto las noticias esta mañana, but this morning Israel had a preemptive attack against Hezbollah. pero esta mañana Israel ha atacado. Hezbollah was opening up their missile tubes. Can you repeat that? Hezbollah was opening up their missile tubes to shoot hundreds of rockets towards Israel. Hezbollah estaba planeando atacar Israel con cientos de misiles. And Israel had fighter jets ready to attack, Israel tenía aviones de combate listos para atacar and they did. y lo hicieron. I have not seen an update since 4 o'clock this morning, No he visto ninguna actualización desde las 4 de la mañana, but we know that we live in unusual days. pero sabemos que vivimos en tiempos que son como los últimos tiempos, ¿no? I'm 65 years old, Tengo 65 años, probably older than almost everybody here. probablemente mucho mayor que muchos de ustedes que están aquí. And I have not seen days like this in my life. Y no he visto nunca tiempos como estos en toda mi vida. There are all kinds of things going on. Hay muchos tipos de cosas que están sucediendo estos días. And the scriptures warns us that there will be wars and rumors of wars. Y las escrituras nos avisan, nos indican que van a haber guerras y de distintos tipos. And every day I'm looking at the newspaper to see if World War III is going to start. Y todos los días veo los periódicos para ver si la Tercera Guerra Mundial va a comenzar. We live in days of deception. Estamos en unos tiempos de decepción. Jesus warned us that in the last days, don't be deceived. Jesús nos advirtió que en los últimos días no seamos engañados. And so I would echo Jesus, don't be deceived. Y como Jesús indicó, no se dejen engañar. Stay close to the Word of God. Manténganse firmes y cerca a la palabra del Señor. You know, we see fake news everywhere. Vemos noticias falsas todos los días, en todos sitios. And the only way you're going to be able to tell what's true is by knowing the Word of God. Y la única forma de que podamos saber lo que es verdad es a través de la palabra de Dios. So I want to pray for the peace of Jerusalem Quiero orar por la paz en Jerusalén, because we're commanded to do that. porque estamos llamados a hacer eso. I want to pray for peace in this world. Quiero orar por paz en el mundo And I want to ask God to speak to us. y que Dios nos hable. Lord Jesus, I thank you so much for today. Señor Jesús, te agradezco mucho por este día God, I thank you that I get to be here with my family. y te agradezco que puedo estar aquí este día con mi familia. And like Paul said, to be able to encourage them, Como Pablo dijo, para poder motivarlos, to be able to impart a spiritual gift unto them. para poder brindarles dones espirituales. And God, that you would fill me with your Holy Spirit. Y Señor, que me puedas llenar con tu espíritu. Help me, God. Ayúdame, Señor. God, I pray that you would open our eyes, Te pido, Señor, que abras nuestros ojos, that we'd be able to hear your voice. que podamos ser capaces de oír tu voz God, to understand what you're trying to speak to us, para entender lo que estás tratando de decirnos that we could follow. y que podamos seguir. And God, I pray for what's going on in our world today. Y Señor, te pido por lo que está pasando en el mundo estos días. God, we would pray for the peace of Jerusalem. Señor, te pedimos por la paz en Jerusalén. God, we know it's like a kettle, a boiling pot in the world. Señor, sabemos que es como una tetera que está con agua hirviendo en el mundo. And God, I pray that you would bring peace, Señor, te pido que traigas paz, even realizing that there are going to be wars and rumors of wars. aún sabiendo que van a haber guerras y rumores de guerras. God, we trust you. Señor, confiamos en ti. You're who we look to for help. Eres a quien nosotros acudimos por ayuda. Speak to us today, God. Háblanos el día de hoy, Señor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.
So it is true, I do want to speak to you about hearing from God. Es verdad, quiero hablarles de cómo oír de Dios, la voz de Dios. And this morning is really going to be more testimonial Y esta mañana en realidad va a ser más un testimonio, than really a straight Bible teaching that I would normally do. que un poco más de testimonio que lo normalmente se hace, que es enseñar de la palabra, ¿no? And I want to talk about hearing from God. Y quiero hablar sobre oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios. The other night at Conversation Club or coffee shop nights, at some point in time, I said something. La otra noche en el club de conversación, en el coffee shop, dije algo. I said that the number one question I receive as a pastor La pregunta número uno que yo recibo como is pastor people want to know, how do I know what God's will is for my life? es que la gente quiere saber cómo sé yo el plan de Dios para mi vida. You know, should I move to this city? Debería mudarme a esta ciudad. Should I marry this person? Debería casarme con esta Should I persona. work this job? Debería trabajar en este lugar. What does God want for me? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? I would say that's the number one question I get. Yo diría que esa es la pregunta número uno que recibo. And of course, we know the scripture has a general will of God that we're to follow. Y definitivamente sabemos que la palabra de Dios tiene un plan general que nosotros tenemos que seguir. I think it's 2 Thessalonians 5, 16 and 17. En Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, It says to pray 5:15. about everything. nos dice que oremos de todo, It sobre says todo. be thankful in everything. Y nos dice que seamos agradecidos de For todo, this is God's will for your life. porque ese es el plan de Dios para nuestras vidas. So as we read that, we know it's God's will for us to be thankful in everything. Entonces, cuando leemos eso, sabemos que es el plan de Dios que seamos agradecidos We de know, todo. we know that the scripture teaches us we're supposed to be sexually pure. Sabemos que las Escrituras nos enseña que seamos sexualmente puros. We know that from the scriptures, you know, that we're supposed to attend church. Sabemos que las Escrituras nos dicen que debemos asistir a la iglesia. It protects us from being deceived. Nos protegen de ser engañados. There's so many things in God's word that are general revelation, general will for our lives. Hay muchas verdades en la palabra de Dios que nos revelan para nuestros planes en la vida. And of course, most of you have heard those things before. Y muchos de ustedes han escuchado de eso antes. You know what it says, Saben lo que dice, but some of them are hard for us to do. pero algunas de esas cosas son difíciles para nosotros de I mean, hacer. when we read forgive, Cuando- or you won't be forgiven. Cuando leemos perdona para que seamos perdonados, The general will of God is for me and you to forgive those that sin against us. el plan general de Dios es para que nosotros perdonemos para que seamos perdonados. But some of us have a hard time doing that. Pero algunos de nosotros tenemos difícil hacer eso, es difícil para nosotros hacer eso. You know, some of us, you know, have a hard time understanding. We know what the word says, Para muchos de nosotros es difícil entender cuando la palabra dice, tenemos que hacer esto es lo que la palabra dice. but when God says, don't be unequally yoked, Pero cuando la palabra nos dice que no tengamos yugo desigual, we struggle to put that in place as the will of God in our life. dificultamos en poner eso en lugar en nuestras But vidas. it is God's will for me and yours life. Pero es el plan de Dios para mí y para ustedes en nuestras vidas. And so, you know, we need to do that if we want to hear God speak to us the will of God for our life. Y eso es lo que tenemos que hacer si es que nosotros queremos escuchar el plan de Dios para nuestras vidas. And so today I want to talk with you about what happened in my life. Entonces el día de hoy quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida. Many of you know a year ago, Beth, Trisha, and I left Lima to go live in the United States. Muchos de ustedes saben que hace un año Beth, Trisha y yo nos mudamos a los Estados Unidos. And you may not realize that move started in April of 2022. Y muchos de ustedes quizás no saben que eso empezó en abril del 2022. You know, it wasn't like last July 30th I went, oh, I'm moving to the United States. Y no es que el último julio algo vino y dije, me tengo que mudar. I was studying for Easter service in April of 2022. Me estaba preparando para el servicio de Semana Santa de Pascua en abril del 2022 And I believe that God said to me, you're done. y creo que Dios me dijo, has terminado aquí. If you stay, you'll be in the way.
si te quedas, vas a estar en el camino de todo. He said, I want to do something new. Él me dijo, quiero hacer algo nuevo. I was shocked. Y estuve sorprendido. I didn't tell anyone. No le dije a nadie, I didn't even tell Beth until the end of May ni siquiera se lo dije a Beth hasta el final de mayo, because I wanted to hear from the Lord for myself. porque quería escuchar por mí mismo del Señor. I didn't want it to just be my flesh. No quería que sea solo mi carne. And so finally I told Beth. Entonces finalmente le dije a Beth, I came walking down the stairs in the house. bajé del segundo She piso en la was saying casa something to me. y me estaba diciendo algo ella. And I said, baby, I think God wants us to return to the United States. Y le dije, Beth, creo que es tiempo de que regresemos, que Dios me está diciendo que regresemos a los Estados Unidos. She said, don't mess with me. Ella me dijo, no bromees conmigo. I said, I'm not joking. I believe God is speaking to me. Y yo le dije, no estoy bromeando, creo que Dios me está hablando. We began to pray for God to confirm His word to us. Y comenzamos a orar para que Dios confirme su palabra I a mean, we nosotros. prayed almost every day. Y bueno, oramos casi todos los días. God, I need to hear your voice. Dios, necesito oír tu voz. God, I can't make this decision on my own. Speak to us, God. Dios, no puedo tomar esta decisión por mí I'm mismo. Háblanos. 65 years old. Tengo 65 años. I'm going to be starting over from nothing. Voy a estar comenzando de la nada. Lord, I need to hear your voice. What do you want? What is your will for our life? Señor, necesito oír tu voz. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu plan para nuestra vida? And we were convinced that God was calling us home. Y bueno, nos convencimos de que Dios nos estaba llamando de regreso a casa. We felt like God said to us, take care of what you need to take care of in Peru. Dios nos estaba diciendo que teníamos que encargarnos de todas las cosas aquí en Perú And then leave. y de ahí irnos. He said, do not procrastinate. Él nos dijo que no procrastinemos, You know, because it would have been easy for me to stay till last December. porque hubiese sido fácil para mí quedarme hasta los finales de diciembre. I could have stayed illegally until, Legalmente me podía quedar, But God said, don't put it off. pero Dios me dijo que no lo posponiera. And He said to us, don't worry about what's next. Y nos dijo que no nos preocupáramos de lo que viene. I'll show you what's going to happen when you get to the States. Yo les mostraré qué es lo que va a pasar cuando lleguen a los Estados Unidos. And I can tell you, some people struggled with the idea that we were leaving like Y that. les puedo decir que algunas personas tuvieron dificultad de entender que Dios nos estaba llamando a regresar. You don't have a job. No tienes un trabajo, You don't know where you're going to live. no sabes dónde vas a You vivir, don't know what you're going to do. no sabes qué es lo que vas a hacer. How can you leave if you don't know what you're going to do? ¿Cómo puedes irte si no sabes lo que vas a hacer? We believed that we were hearing from God. Nosotros creímos que estábamos oyendo la voz de Dios. And although we didn't know what was going to happen when we got to the States, Y aunque no sabíamos qué es lo que iba a pasar cuando llegáramos a los Estados Unidos, we did know that we had a faithful God. nosotros sabíamos que teníamos un Dios fiel. Of course, there's many examples of this in the scriptures. Y por supuesto hay muchos ejemplos sobre esto en las Escrituras. I hopefully you know the story of Abraham. Y espero que ustedes sepan la historia de Abraham. In Genesis chapter 12, verses 1 through 4, En Génesis capítulo 12 del 1 al 4, it says, the Lord said to Abram, leave your native country, your relatives, your family's father's family, and go to the land that I will show you. el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. And if you know that story, that's where God gives Abraham that great promise. Y si ustedes conocen esa historia, es ahí donde Dios le da a Abraham esta gran That promesa, He's going to make him into a great nation. que Él lo va a convertir en una nación muy grande, That those who would bless him would be blessed. que aquellos que lo bendigan serán bendecidos Those that would curse him would be cursed. y aquellos que lo maldigan serán malditos. In verse 4 it says, and so Abraham departed as the Lord instructed. Entonces en el versículo 4 dice que Abraham se fue como Dios le había mandado. I don't know about you, but when I read that story, Y bueno, no sé ustedes, pero cuando yo leo esa historia, and we should read these stories critically, y debemos leer estas historias con un sentido de analizar, I wonder how in the world
did God speak to Abraham? Me pregunto, ¿cómo es que Dios le habló a Abraham? Did he call him on the phone or send him a text message? Quizás lo llamó por el teléfono o le envió un mensaje de texto. Did he write it in the clouds? Lo escribió en las nubes, quizás. Did he speak with an audible voice? Y le habló con un mensaje de voz. How did God speak to Abraham? ¿Cómo es que Dios le habló a Abraham? Well, we see similar stories with Paul on his missionary journeys. Y vemos historias similares con Pablo en sus viajes misioneros. How God led Paul to go to different places. Cómo Dios llevó a Pablo que vaya a distintos lugares. I was wondering the same thing back in 2005. I was wondering the same thing back in 2005. Me preguntaba lo mismo en el 2005. I was teaching in the Bible college. Yo estaba enseñando en el Instituto Bíblico. I was teaching the book of Acts. Estaba enseñando el libro de los Hechos. And you get to this really curious passage when you get to Acts chapter 16. Y llegas a este pasaje bien curioso en Hechos 16, I think it'll be on the board for you. 16, 6 through 10. del versículo 6 al 16. You can just go ahead and read 6 through 8 if you got it right there. Okay. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. How did the Spirit prevent them from going into Asia or Bithynia? ¿Cómo es que el Espíritu les dijo que no fueran a estos lugares? That's what I think about. How did he know he wasn't supposed to go there? Y eso es lo que yo pienso. ¿Cómo es que él sabía que no tenía que ir a estos sitios? Were they not able to get a visa? ¿Acaso no fueron capaces de conseguir una visa? How did they know they couldn't go? ¿Cómo es que ellos sabían que no podían ir? In verse 9 En el versículo 9, through 10, go ahead. esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. And so we see this call to Macedonia. Entonces vemos este llamado a Macedonia. He has this vision, and a man speaks to him and calls him and says, come to Macedonia. Entonces él tiene esta visión y un hombre le llama, ven a Macedonia. When I was teaching the class, Entonces cuando yo estaba enseñando la clase, I went, man, wouldn't you like to be spoken to by God just like that? me pregunté, wow, ¿cómo quisiera que Dios nos hablara de esa forma? Like, God, can you please write it in the clouds? Dios, por favor, ¿podrías escribir en las nubes? I just want to know, God, and I'll do what you say. Solo quiero saber, Dios, y haré lo que tú dices. If only Si God tan would solo, speak to me like Paul. If only God would speak to us like Paul. si tan solo Dios nos hablara como Él le habló a Pablo. And I'm standing in front of the class, Entonces estoy parado frente de la clase and I began to speak to the class about how God had led our church in Melbourne. y comencé a hablarle a la clase de cómo Dios nos guió a nosotros en la iglesia en Melbourne. Miraculously, God showed Pastor Mark where we were to move our church to. Milagrosamente, Dios le mostró a Pastor Mark a dónde nuestra iglesia tenía que mudarse. And then I began to think of my own life. Y de ahí comencé a pensar en mi propia vida. How God spoke to me from one job to another job at the Kennedy Space Center. Cómo Dios me habló para moverme de un trabajo a otro en la estación Kennedy. How En la estación God Kennedy. moved me from being an engineer at the Space Center to being a pastor, a youth pastor at our church. Cómo Dios me movió de ser un ingeniero espacial a ser un pastor de jóvenes. When everybody's going, you're crazy, Rick, you're going to lose so much money. Cuando todos me decían, Rick, estás loco, vas a perder mucho dinero. How can you do that? ¿Cómo puedes hacer eso? And then when God spoke to me to move to Peru, Y después cuando Dios me habló para mudarme a Perú, I had people tell me, you are taking your daughters there to die. hubo gente que me dijo, estás llevando a tus hijas allá para morir. People were like, they won't even have a cell phone there. Había gente que me decía, ni siquiera tienen celulares ahí. And I was like, praise the Lord. Y yo decía, alabado sea el Señor. And then I found out they would have two cell phones, one for Claro and one for Movie Star. Y de me di cuenta que habían dos tipos de celulares, Movistar y Claro. And on that day, Y ese día, standing before the class,
frente a la clase, God made it clear to me that he was going to speak just as clearly about leaving Peru as he did us coming to Peru. Dios me confirmó que Él me iba a hablar de manera clara a dónde tenía que ir de la manera que Él le habló a Pablo. We had committed to 3 years to be in Peru. Nosotros nos habíamos comprometido a estar aquí en Perú por 3 años We'd already been there a year and a half. y habíamos estado por 1 año y medio. When we moved from the United States to Peru, it took us 2 years to be able to get everything in line to come here. Cuando nosotros nos mudamos de los Estados Unidos, nos tomó como 2 años para preparar todo y poder mudarnos aquí. So I'm thinking, I've got to be doing things to get ready to move. Entonces yo pensaba, tengo que preparar todo para estar listos para God, mudarnos. should we be getting ready to go now? Dios, ¿deberíamos estar alistándonos para irnos ahora? And God said, I will speak to you just as clearly to leave as I did for you to come. Y Dios nos dijo que nos iba a hablar claramente de la misma manera como nos indicó que tendríamos que venir. And so for 19 years, Entonces por 19 años, Beth and I always Beth y yo siempre would pray, God, what do you want for us next? orábamos, Dios, ¿qué es lo que quieres que hagamos? We thought we were going to live here till we died. Nosotros pensamos que íbamos a vivir aquí hasta que muriéramos. You know, we were going to be buried in Campo Fe. Pensábamos que nos iban a enterrar en Campo Fe. You know, we could afford to live here. Podíamos mantenernos aquí, podíamos pagar la we vida acá. could get health care here. Teníamos seguro social aquí, We had a family here. tenemos una familia aquí, We had a home here. tenemos un hogar aquí. We didn't want to leave. Nosotros no queríamos irnos. And yet here we believe God is telling us it's time to go. Y sin embargo, tenemos aquí Dios diciéndonos que era tiempo de irnos. And so I want to explain to you how God spoke to us. Entonces, quiero explicarles cómo es que Dios nos habló a nosotros. Some of you may have heard some of this before, Algunos de ustedes quizás han escuchado un poco de esto antes, but I want you to understand what God spoke to Beth and I. pero quiero que entiendan qué es lo que Dios nos habló a Beth y a mí. And then I want to tell you the rest of the story. Y de ahí quiero contarles el resto de la historia. What has happened this last year in the United States. ¿Qué es lo que ha pasado este último año en los Estados Unidos? And so the first thing that kind of happened, I told Beth that, you know, I believe God's calling us away. Entonces, la primera cosa que más o menos sucedió es que yo le dije a Beth que Dios nos está llamando que regresemos. And we're praying and we're looking for confirmation. Y nosotros estábamos orando y buscando por confirmación. And the first thing was near the end of June 2022. Y lo primero fue que sucedió al final de junio del 2022. And a close friend of ours, David Spooner, some of you may know him, Y un amigo muy cercano a nosotros, Dave Spooner, que algunos de ustedes conocen quizás, he passed away and they had his celebration of life on the internet. y él falleció, él murió, y entonces tuvieron como un velorio en la internet para And I él. watched his celebration of life. Entonces vi esta celebración y velorio I para have él. never watched a celebration of life online. Nunca había visto algo como esto en el internet, en vivo, Before or after. antes o después. And I watched his celebration of life. Entonces vi esto en la internet, esta And before celebración. it actually started, they were playing a song called Somebody Else's Story. Y antes de que la celebración comience, ellos tenían una canción que se llama La historia de alguien. I'd never heard the song before. Y nunca había escuchado esta canción And when I antes. heard the song, I was like, oh, that's such a good song. Y cuando escuché esa canción, yo dije, wow, esa es una canción muy buena. I stopped watching the funeral and I started listening to the song. Entonces dejé de ver el funeral y empecé a escuchar la canción. No, I didn't really. En realidad no hice eso. But after the funeral was over, I started listening to that song over and over and over again. Pero después del funeral comencé a escuchar esa canción una y otra vez. I called Beth. Beth, come here, listen to the song. Y llamé a Beth y le dije, Beth, ven aquí, escucha esta canción. She was like, it's okay. Y ella dijo, está bien. But the song, it says, the lyrics to the song says something like this. Las letras de la canción dicen algo como esto. I want to be a part of somebody else's story. Quiero ser parte de la historia de alguien. I want to help them find life. Quiero ayudarlos a que encuentren vida. I want them to help them find love, unfailing love. Quiero ayudarlos a encontrar amor infallable. I want to be a part of their story of redemption. Quiero ser parte de su historia de redención. It hit me right here. Y en verdad me impactó I was like, directamente. that's my song.
Y entonces yo pensé, esa es mi canción. I went to bed that night, Entonces me fui a dormir esa noche and in the middle of the night, all of a sudden, I'm wide awake. y en el medio de la noche, de la nada, estaba despierto. And this song is playing through my mind. Y la canción se estaba tocando en mi cabeza, estaba sonando en mi cabeza. And I know some of you don't sleep through the night very well, Y sé que algunos de ustedes no duermen muy bien durante la noche, but that's not me. pero yo no soy ese tipo de persona. I lay down in bed, Yo me recuesto en la cama and you can look at the data from my watch, Y and usted- I'm asleep in 3 minutes. y ustedes pueden revisar la información de mi reloj y yo me quedo dormido a los 3 minutos. And I don't get up in the middle of the night. Y no me despierto en medio de la noche. And I woke up in the middle of the night. Entonces me desperté en esa ocasión al medio de la And this noche. is going through my mind and going through my mind. Y estaba la canción en mi cabeza una y otra vez. And I knew God was speaking to me. Entonces sabía que Dios me estaba hablando. I got up and I started writing down notes. Entonces me levanté y empecé a tomar nota. And the truth is, I wrote down everything that God spoke to us as we went through this time. Y la verdad es que yo empecé a notar cada cosa que Dios nos estaba diciendo a través de todo ese tiempo. I've got a file. I could show it to you. I don't really want to, but I could show it to you. Tengo todo un folder con todo lo que he anotado. Se los podría enseñar, en realidad no debería, pero se los podría enseñar. And I knew that that song was speaking to about one of my giftings one of the gifts that God has given me as a pastor. Y sabía que esa canción estaba hablando de uno de los dones que Dios me había dado como pastor. Not even really as a pastor, but as a Christian. Y en realidad no ni siquiera como un pastor, sino como cristiano. It's about what I'm called to do. Y se trata de lo que soy llamado a hacer. I'm called to be a part of somebody else's story. Soy llamado a ser parte de la historia de alguien más. I mean, I am in a sense as a Bible teacher, as a discipler. Y en cierto sentido soy un profesor de la Biblia, But I have an evangelistic gift. pero tengo un don de evangelista I también. have a desire for people to find God, to that redemption, that they would come into a relationship with God. Tengo el deseo de que la gente encuentre a Dios y encuentren esa redención que solo en Él hay. That's my story. Esa es mi historia. And at that time, in 2022, En ese tiempo, en el 2022, we couldn't have conversation clubs. no podíamos tener clubes de Couldn't conversación. have English camps. No podíamos tener The English English Camp. schools weren't even really meeting in person. Los institutos de inglés ni siquiera se estaban reuniendo en persona. How do you do evangelism in English if you can't find any English speakers? ¿Cómo puedes evangelizar en inglés si ni siquiera tienes nadie que hable inglés en las calles? And you know, our church used to only be in English. Y nuestra iglesia solía ser solamente en inglés. Why? ¿Por qué? Because Rick doesn't speak Spanish. Porque Rick no habla español. I'm working on it in the United States. Estoy trabajando en eso en los I Estados go to the Unidos. Spanish service in the United States. Voy a los servicios en español en Estados Unidos. And so one of the reasons I couldn't do what I was gifted to do was because I had not learned Spanish. Y una de las razones por las cuales no podía hacer el don que yo había recibido es porque no podía hablar español. But a part of my heart is to win people to Jesus Christ. Pero una parte de mi corazón está dedicada al dirigir a la gente a que conozca de Cristo. On July 17th, I had a dream. El 17 de julio tuve un sueño And I was running through downtown Lima with a friend of mine. y estuve corriendo en el centro de Lima con un amigo. It was kind of like a parkour running, you know, where you're running up walls and jumping over walls. And Es como estas carreras de parkour donde estás corriendo, trepándote a las paredes, subiendo y bajando. I wasn't winning the race. Y yo no estaba ganando esa carrera. And we were running through downtown Lima and we ran through a restaurant. Y estábamos corriendo por el centro de Lima y encontramos un restaurante. It was a dream, right? I don't run through restaurants. Era un sueño, no estábamos corriendo hacia el And as restaurante. I ran through this restaurant, I saw two couples sitting at a table. Y mientras pasaba por el restaurante vi a dos parejas que estaban sentadas en el restaurante en una de las mesas. Then I knew one was Shane and Carrie Treadway. Y uno de ellos era Shane y Kate Carrie Treadway. Carrie Treadway. And they had been missionaries in Arequipa. Y ellos habían sido misioneros en Arequipa. I'd met them in Pucallpa. Los conocí en Pucallpa. They started the Café Borea in Arequipa. Ellos comenzaron el Café Berea en They Arequipa. started the church El Refugio. Ellos comenzaron la iglesia El Refugio. And they left Peru because God called them to leave. Y ellos se fueron de Perú porque Dios los había llamado a irse. The other person was a really good friend of mine, La otra persona también era un amigo, muy buen amigo mío. Jim and Jenny Kay.
Jim Jenny Kay. He had been a youth pastor at Calvary Chapel, Fort Lauderdale, Él había sido un pastor de jóvenes en Calvary Chapel, Fort Lauderdale, but he had been a missionary in Hong Kong, China. pero él había sido un misionero en Hong Kong, en China. And I knew his story of some of how he had ministered in Hong Kong and Thailand and how he came home. Y yo sabía un poco de su historia, cómo él había estado sirviendo en Hong Kong, en Tailandia, y de ahí cómo fue llamado de regreso a casa. And he went back. Y de ahí regresó. And he moved from one church to another church. Y se mudó de una iglesia a otra. And in my dream, I'm running by and I see him and I stop. Y en mi sueño yo estoy corriendo y de ahí cuando lo veo me detuve. And I'm like, Jim, what are you doing here? Y yo dije, Jim, ¿qué estás haciendo aquí? And I'm like, if you have any time, you've got to talk with me. Y yo decía, Jim, si tienes un poco de tiempo, quiero hablar contigo. I grabbed him by the arm and I pulled him up. Lo cogí del brazo y lo jalé It's in my dream, right? en mi sueño, por si acaso. And I took out a permanent marker Entonces, tomé un marcador indeleble and I started writing my cell phone number. y empecé a escribir mi número telefónico. 5199, you know. 51 51 And 99 I 5. said, if you have time, you have to call me. Y lo que le dije fue, si tú tienes tiempo, me tienes que llamar. Because in my dream, I knew I needed to talk to him about going to the States. Porque en mi sueño yo sabía que tenía que hablar sobre mi regreso a los Estados And so Unidos. I've got him by the arm, Entonces lo tomé del brazo and he leans up and he whispers in my ear. y él se inclina hacia mí y me murmura en el oído. And he said, I know. Y me dice, lo sé, yo sé. And I knew in my dream, he knew that I was returning to the United States. Y en mi sueño yo sabía que él sabía que estaba regresando yo a los Estados So Unidos. what do you do when you have a dream like that? Entonces, ¿qué es lo que haces cuando tienes un sueño como ese? You go out and buy airplane tickets. ¿Te vas y te compras un pasaje de avión? No. No. I'm like, Lord, what does that mean? What should I do? Entonces yo estaba, Señor, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que debo hacer? And I felt like the Lord said, you need to talk to Jim Kay. Y entonces sentí que el Señor me estaba diciendo que tienes que hablar con Jim. You know, maybe he's gone through this before. Maybe he could help me understand, is this the Lord or not? Él ha pasado por algo similar antes. Me puede ayudar para saber si esto es lo que Dios quiere para mí o no. And no one in Peru knew that this was going on in my heart. Y nadie aquí en Perú sabía que esto estaba sucediendo en mi I vida. hadn't told the elders. Yo no le había dicho a ninguno de los ancianos de la I iglesia. hadn't told John Bonner. No se lo había mencionado a John Pastor Bonner, Lucho. I had not told anyone. a Pastor Lucho, a nadie se lo había This dicho. was between Beth and I. Esto era solo entre Beth y yo. Beth goes shopping with Rachel. Beth se fue de compras con Rachel We were getting ready to go home for our normal visit. y nosotros nos estábamos alistando para ir a los Estados Unidos como una de nuestras visitas normales. And so Beth is saying to Rachel, you know, would you be willing to teach for me for women's ministry while I'm gone? Entonces Beth le estaba diciendo a Rachel, ¿podrías enseñar para la reunión de mujeres mientras yo no estoy aquí? And normally Rachel goes, sure. Y normalmente Rachel dice, sí, claro. And she said, you know, we probably should raise up some other people like Valerie or Corolla. Y Rachel, lo que Rachel dijo fue, deberíamos en realidad empezar a entrenar chicas como Carola, como Valerie para que lo hicieran. To be able to lead when you're gone. Para que sean capaces de liderar las reuniones cuando tú no estés. And Beth went, what? La reacción de Beth fue, ¿qué? We remember Leona came that year. Y ustedes recuerdan que ese año Leona también And vino. she was teaching about the history of the Holy Land. Y ella estaba enseñando la historia de la Tierra Santa. I went to the airport to pick her up. Y bueno, yo fui al aeropuerto a recogerla. Brought her home. It's 2 o'clock in the morning. La llevé a nuestra casa y eran 2 de la mañana. She was the longest running missionary from Calvary Chapel, Costa Mesa. Ella era la misionera, una de los misioneros que estuvo en misión por mucho tiempo en Calvary Chapel, Costa Mesa. The Calvary Chapel that the Jesus Revolution is about. El Calvary Chapel donde la revolución de Jesús comenzó. And she came and she sat down at my table at 2 o'clock in the morning. Entonces ella vino y se sentó conmigo ahí alrededor de la mesa a las 2 de la mañana. And she said, you know that I've come off the mission field. Y lo que ella me dijo fue, tú sabes que ya me he retirado del campo misionero. I was not going to tell her about what God was doing in my heart.
Y yo no planeaba decirle lo que Dios estaba haciendo en mi corazón. But she had come on and off the mission field many times. Pero ella ha estado dentro y fuera del campo misionero muchas veces. And she tells me she has just come off the mission field. Y lo que ella me dijo fue que ella finalmente se había retirado. And so I told her, I said, Leona, I believe God is talking to me about leaving Peru. Entonces lo que le dije fue, Leona, creo que Dios me está hablando y me está diciendo que me vaya de Perú. She said, absolutely not. That cannot be God. Y lo que ella dijo fue, definitivamente no, eso no puede ser de You are Dios. perfect here for what you're doing. Tú eres perfecto para aquí, eres There's no perfecto way para lo que God could estás be saying haciendo. that to you. No hay forma que Dios te esté diciendo eso. I said, well, God told me that I'm done. Bueno, That if I stay, I'll be in the way. y bueno, yo le dije que Dios me había dicho que yo ya había terminado aquí mi labor y que si me quedaba me iba a obstaculizar la misión aquí. And she went, oh. Y lo que ella dijo fue, oh. I said, Beth and I are praying for more confirmation. Y lo que le dije es que Beth y yo estábamos esperando por más confirmación. She said, you may not get any more confirmation than that. Y ella nos dijo que probablemente no recibiríamos mejor confirmación que esa. She said, I've left the mission field with a lot less direction than that before. Ella me dijo que se había alejado del campo misionero con una confirmación quizás un poco más simple que esa. We returned to the United States for our normal visit, Entonces regresamos a los Estados Unidos por una de nuestras visitas normales and there were people there that I wanted to talk to. y había gente ahí con las que yo quería conversar. I had 3 guys that were my accountability partners. Y tenía 3 personas que eran de mi confianza, con las que confiaba todo. People that I needed to talk to about big decisions. Gente a la que yo le confiaba de mis grandes decisiones. Many of you know Brian Porter. He's one of those. Una de esas personas es Brian Porter. Algunos de ustedes lo conocen. So I went home and talked to them. You know, this is what I believe God is saying to me. Entonces regresé a casa a los Estados Unidos y hablé con ellos y les dije, creo que esto es lo que Dios me está diciendo. Do you think it's my flesh or is this the Lord? ¿Ustedes creen que es mi carne o es Dios? And they said, I don't think it's just your flesh, Rick. Y ellos me dijeron, no creo que sea tu carne, Rick. I think it's the Lord. Creo que es el Señor. I went to speak with another missionary friends of ours. Fui a hablar con otros amigos misioneros. Some of you might remember them, Paul and Gretchen Fournier. Algunos de ustedes quizás lo recuerdan, Paul y Rachel. They came a couple years ago, Ellos vinieron algunos años atrás, before COVID, a couple years, right? años antes de COVID, obviamente. They had been missionaries in the Ukraine for 8 years. Ellos fueron misioneros en Ucrania por 8 años. And I remembered what had happened when Paul left the mission field. Y yo recordé lo que le había pasado a Paul cuando él dejó el campo But I misionero. wanted to tell him what was going on in my life. Entonces yo quería compartirle qué es lo que Dios estaba haciendo en mi I vida. wanted to hear what God had spoken to him. Yo quería saber qué era lo que Dios le había hablado a él. And he said, God said pretty much the same thing to him. Y él me dijo que Dios le había dicho que que él exactamente lo mismo que mí. God had said to him that he was done with him in the Ukraine Dios le había dicho que él ya había terminado en Ucrania and it was time for others to take over. y que era tiempo de que otros continuaran la labor. Wow, you know, Y yo me quedé sorprendido, wow. and we had an extended time of prayer. Y tuvimos un tiempo largo de oración. And we were praying and after we finished praying, Y entonces estábamos orando y después que terminamos, Paul said, I feel like I have an impression from the Lord. y Paul me dijo, creo que tengo algo del Señor. And he said the first thing was that I believe that this isn't a turning of a page. Y él me dijo, creo que esto no es simplemente un cambio de página, It's a changing of a chapter in your life. es un cambio de capítulo en tu vida. So it's like it's not just a little change. Entonces, no es simplemente un pequeño cambio. It's not like, okay, I'm just going to let Dante teach and I'm going to sit on the back row and make fun of him. No es como que yo me iba a dejar a Dante enseñar y yo me iba a sentar atrás nada más viéndolo. It was a big change. Era un cambio grande. And then he said, and then I feel like I see Beth standing at one of those Dance Revolution machines. Y después me dijo que es como si él veía a Beth parada en una de esas máquinas de Dance Revolution. Where the lights would light up, you know, and where the light was, you're supposed to step and, you know, you're dancing. Uno de esos juegos de baile donde las flechas te indican los pasos que tienes que hacer. And I went, I can't believe that.
Y yo dije, no puedo creer eso. And Beth is like, no way, how does he know I like to dance? Y lo que Beth dijo fue, no puedo creer que él sepa que me gusta bailar. But I'd had a dream when I was working at the Space Center Pero yo tuve un sueño cuando trabajaba en la estación espacial, that I was moving from one job to another job. que me estaba moviendo de un trabajo a otro. And I didn't know what God wanted for me. And I was praying. Y yo no sabía qué es lo que Dios quería para mí. Y yo estaba orando. And I had a dream. Y tuve un sueño. And I saw these footsteps of light going out into the future. Y vi estos pasos en unas luces dirigiendo hacia el futuro. And the Lord said, I asked the Lord, what is this about? Y yo le pregunté a Dios, ¿de qué se trata esto? And he said, those lights represent your footsteps. Y Dios me dijo que esas luces representaban mis pasos. And the footsteps of a righteous man are ordered by God. Y que los pasos del hombre justo son dirigidos por Dios. I will get you where I want you to be. Y yo te voy a llevar donde tengo que llevarte. And now God is using lighted footsteps again to speak to me about my future. Y ahora Dios está usando estos pasos con luces nuevamente para hablarme sobre mi futuro. I needed to, I forgot to tell you something at the very beginning of it all. Me olvidé de decirte algo. Me olvidé de decirles algo en realidad al comienzo de todo. I'd always had a feeling that if we were going to leave Peru, Yo siempre tuve esta sensación de que si íbamos a dejar Perú, one of the ways that could happen is if the church were to say, it's time for you to come home. una de las maneras que eso iba a suceder es que la iglesia de donde somos nos diría que era tiempo de regresar. You know, something could have happened and they could have said, we can't support you guys any longer. Quizás algo sucedía ya que nos decían, saben que ya no los podemos apoyar. And that doesn't mean you leave, No significa que tengan que irse, but certainly it gets your attention, right? pero en realidad llama tu atención. In 19 years, I'd never had someone in authority at the church say to me, Rick, have you ever thought it's time for you to come home? En mis 19 años aquí nunca tuve a alguien de la iglesia en autoridad que nos haya mencionado o dicho que, Rick, quizás ya sea tiempo de que regreses a casa. And so I was going to meet with Pastor Dave. Entonces yo me iba a reunir con el pastor Dave. He had replaced my pastor, Pastor Mark. Él había reemplazado a mi pastor, Pastor Mark, And I wasn't even really sure I wanted to meet with him. y en realidad yo ni siquiera estaba seguro si quería reunirme con When I él. went home, I found out my dad was bad with Alzheimer's. Y cuando regresé a casa me enteré que mi papá estaba con Alzheimer. And so I was busy taking care of my dad, helping my brother. Entonces estaba muy ocupado ayudando a mi papá, con mi hermano. And Pastor Dave, he asked me, man, I'd like to take you and Beth out to dinner. Entonces Pastor Dave me habló y me invitó, me preguntó si podíamos ir a comer con Beth. And because of the things that happened, I was like, I'm busy taking care of my dad. The nights are really hard. Y por las cosas que estaba pasando, yo le dije que estaba muy ocupado, no sabía si So he iba a ir said to con me, él. well, what about lunch? We can get together for lunch. Entonces yo le dije, ¿qué tal almuerzo? I said, no. Entonces yo le dije, no sé, no estoy seguro. And so we met with Pastor Dave and Barb for lunch, his wife. Entonces nos reunimos con Pastor Dave y con su esposa Bárbara. And so Beth was sitting across from Barb. Entonces Beth se sentó frente a su esposa, Trisha was sitting between us. Trish estaba en medio de nosotros And I was sitting across from Pastor Dave. y yo estaba sentado frente al Pastor Dave. And before the food came, you know, we're just having your normal chit chat. Entonces, antes que la comida llegara, nosotros estábamos teniendo una conversación normal And once the food came, y una vez que la comida llegó, Pastor Dave and I started talking with each other. Pastor Dave y yo comenzamos a hablar. And Beth and Barb were having their own discussion. Y Beth y la esposa del pastor estaban teniendo su propia And, conversación. you know, we were far enough apart that I really couldn't hear what she was saying. Y bueno, nosotros teníamos cierta distancia que And no Beth, podíamos, and Beth couldn't hear what I was saying. probablemente escuchar lo que uno y el otro decía. And the first thing Pastor Dave asked me was, have you ever thought about returning to the United States? Y la primera cosa que el pastor Dave me preguntó fue, ¿quizás has pensado que ya es tiempo de regresar a los We Estados had Unidos? Prayed and asked God if someone from the church would ask us. If we Y should nosotros habíamos orado que si alguien de la iglesia ya nos preguntara. I was like, Y yo estaba, shock. but I didn't want to say anything Pero no quise decirle nada, because Beth couldn't hear what was going on. porque Beth no podía escuchar lo que estaba sucediendo. But I felt like God had answered our prayer.
Pero me sentí que Dios había respondido a But I nuestras still oraciones. wanted to hear from God. Pero de todas maneras quería escuchar más de And Dios. so I didn't want to lie to Pastor Dave. Entonces no quería mentirle a Pastor I Dave. didn't want to say, nope, we're not thinking about coming home at all. No quise decirle, no, no es tiempo que nosotros But I regresemos. didn't want to say, yes, we're coming. Pero tampoco quería decirle que sí, estamos said- regresando. Pastor Dave, Beth and I are always praying about what is next for us in our life. Lo que le dije fue que Beth y yo estamos siempre orando cuál es el siguiente paso en nuestras vidas. So we went home and I started talking to Beth. I'm like, we're going to have to talk to Pastor Dave and tell him what's going on. Entonces regresamos a casa y le comencé a decir a Beth que deberíamos conversar con Pastor Dave acerca de las cosas que están sucediendo. The next day, El día siguiente I'm looking at Facebook empiezo a revisar Facebook and up pops a post from Jim Kay. y aparece un post de Jim Kay. And it's a picture of Jim Kay's office Es una foto de la oficina de Jim Kay with balloons and like goodbye or, God be with you. con globos ahí, mensajes que decían, nos vemos, que Dios esté contigo. And he typed, please pray for me. Y lo que él escribió fue, por favor, oren por mí. I'm changing the chapter in my life. Estoy cambiando el capítulo en mi vida. I'm leaving Calvary Chapel, Fort Lauderdale. Voy a dejar Calvary Chapel Fort Don't know Lauderdale. what I'm going to do. No sé qué es lo que voy a hacer. I wanted to talk to Jim, Y yo quería hablar con Jim, but I wanted to see him face to face. I didn't want to do it over the phone. pero quería hacerlo en persona, no quería hacerlo a través del With- teléfono. With my dad, I didn't have time. Con mi papá no tuve tiempo. But when I saw that post, I called him on Facebook. Estaba con mi papá, pero ocupado. Y cuando vi ese post, fui al teléfono. And we began to talk. Lo llamé y comenzamos a hablar. I explained to him what God was doing in my life. He explained to me what God was doing in his life. Le expliqué lo que Dios estaba haciendo en mi vida y él me explicó lo que Dios estaba haciendo en su And vida. he said to me, I believe God is directing you to come back to the States. Y lo que él me dijo fue, yo creo que Dios te está dirigiendo a que regreses a los Estados So I Unidos. talked with Beth, and we're like, we've got to talk with Pastor Dave. I guess we'll talk with him after church on Saturday. Entonces hablé con Beth y empezamos a decir, bueno, es tiempo de que hablemos con Pastor David. Quizás debemos hacerlo después del servicio el sábado. I think I only had Saturday and Sunday, and we were returning to Peru the next day. Y creo que solo teníamos sábado y domingo porque al siguiente día ya íbamos a regresar a Perú. Maybe Monday, but something like that. Quizás lunes también, algo por ahí. So I got to church. Entonces llegué a la iglesia. Pastor Dave was in the comments. Pastor Dave estaba en las áreas comunes. And I said, Pastor Dave, can I speak to you after the service? Entonces le dije, Pastor Dave, ¿puedo hablar contigo, con usted, después del servicio? And he said, Rick, I'm really pretty busy right now. Can it wait till next week? Y lo que él me dijo fue, Rick, en realidad estoy muy ocupado en estos momentos. ¿Podría ser la siguiente semana? I said, Dave, I need 15 minutes. Can I have 15 minutes? Y lo que le dije fue, Dave, necesito 15 minutos. ¿Puedo tener solo 15 minutos? He said, okay, I'll meet you after service. Y él me dijo, está bien, nos reunimos después del servicio. So come out after service into the area, and Pastor Dave is talking to somebody else. Entonces me dirigí al área después del servicio y bueno, Pastor Dave estaba conversando con otras personas. And so I went over and stood where he knew I was there. Entonces fui y me paré cerca para que él se diera cuenta que yo estaba ahí. And he came over to the table and he said, is this a commons area question or should we go to the office? Y bueno, él se acercó a donde yo estaba y me dijo, ¿esta es una conversación para hacerse aquí en este lugar o prefieres que lo hagamos en la oficina? I said, we need to go to the office. Y bueno, yo le dije, tenemos que ir a la oficina. So we sat down in the office and I said, Dave, we believe that God is calling us to return to the States. Entonces nos sentamos en la oficina y le dije, Dave, creo que Dios nos está llamando a que regresemos a los He Estados was Unidos. shocked. Y él estaba muy sorprendido. And so we began to talk about what that meant. Y comenzamos a hablar de lo que eso significaba. And he said, you and Beth are welcome to come to our church. Y él nos dijo que Beth y yo éramos bienvenidos de I'd asistir love a la to have iglesia. you coming to our church. Me encanta la idea de que vengan a la He iglesia. said, we've got so many young pastors, but no, older pastors that can mentor them. Tenemos muchos pastores jóvenes aquí, pero en realidad no tenemos alguien mayor que pueda entrenarlos, que pueda guiarlos. I understand if you want to go to Merritt Island or if you want to go to some other church, but I want you to know the doors are open for you to come here. Y nos dijo también que teníamos la libertad de poder ir a esta iglesia o quizás a esta otra, pero que estemos seguros de que hay un lugar aquí para nosotros en esta And, iglesia. there was a lot of disunity, I think, a lot of friction in the church because of what had happened to Pastor Mark. Y en realidad en esos tiempos había
un poco de división, de desunión en nuestra iglesia por lo que había pasado con Pastor Mark. And so I think he was letting me know, you're welcome here. Y lo que yo creo que él me estaba diciendo es que éramos bienvenidos, Knowing how close I was to Pastor Mark. sabiendo qué tan cercanos éramos a Pastor Mark. He said, I don't have any job openings. Él nos dijo que en realidad no tenían ningún I trabajo would para love nosotros. to be able to hire you, but I can't do that. I don't have a job opening. Él me dijo que me gustaría contratarte, darte un trabajo, pero en realidad no tenemos ningún puesto disponible aún. So we returned from the States. Entonces regresamos de los Estados Unidos. We knew what was on our hearts. Sabíamos qué era lo que estaba en nuestros We corazones. knew what we were going to have to do. Sabíamos qué era lo que teníamos que hacer. And that week I taught from Jeremiah chapter 42 and 43. Y vimos lo que decía Jeremías. And it was a clear message about it's not enough to hear God speak, but we have to act on it. Jeremías que dice que no es suficiente escuchar lo que Dios nos dice, sino que actuar en lo que Él nos dice. In that passage, Jerusalem had fallen. Y en ese pasaje Jerusalén había caído. And the Jews that were left, Y los judíos que quedaban they'd come to Jeremiah se acercaron a Jeremías and they had asked him, you know, will you inquire of the Lord for us? y le habían preguntado a Jeremías, ¿podrías preguntarle a Dios por nosotros? And they were like, we'll do whatever the Lord says. Y ellos dijeron, vamos a hacer lo que sea que Dios nos diga. And so, you know, that faith, it takes faith to take the action when you hear God speak. Entonces, esa fe que es requerida para poner en acción lo que Dios nos dice. Right? Hebrews 11:1 says, faith is the reality of what we hope for, and it's the evidence of things we cannot see. Y Hebreos 11:1 que dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. And so now it was time for us to take steps of faith. Entonces era tiempo de que nosotros tomemos pasos de fe. We were going to begin to start telling people in Peru. Y íbamos a comenzar a contarle a la gente. Of course, that starts with the elders. Y obviamente eso comenzaba con los ancianos de la iglesia. And so I met with Dante and Rachel. Entonces me reuní con Dante y Rachel They were traveling to the States the next week, y ellos iban a ir a los Estados Unidos la siguiente semana. and I wanted them to hear it from me, not by maybe somebody saying something in the United States. Y yo quería que ellos se enterasen por mí y no quizás por otras personas en los Estados Unidos. And I didn't have a chance to meet with Jose at the time. Y en ese tiempo no tuve la oportunidad de reunirme con José. And so I met with them first. Entonces me reuní con Dante y Rachel primero. And we had them over, and we began to tell them what was going on. Entonces los invitamos a casa y comenzamos a contarles lo que Dios estaba haciendo. Of course, we're all crying, Y obviamente todos estábamos llorando, except for the boys. They were watching a movie on TV. excepto por Sean y Tim y los niños que estaban viendo algo por ahí. And they told us that God was already working in their hearts. Y ellos nos dijeron que Dios ya estaba en realidad trabajando en sus corazones. So much so that Dante had called out to God, God, why can't we find a new home? Tanto que Dios les estaba diciendo, Dios, ¿por qué no podemos encontrar un lugar nuevo? And God had said to him, I'm working on something you don't even know about. I'm going to do something new. Y Dios les dijo que iba a hacer algo nuevo para ellos. We were all crying. Y nosotros todos estábamos llorando. And then Dante turned to Jeremiah chapter 42, verse 6. Y bueno, Dante abrió Jeremías 42:6 And he said that this verse had spoken to him in the study that week. y me dijo que este versículo le había hablado a él en el estudio que tuvimos. He said, whether we like it or not, we will obey the Lord our God, to whom we are sending you with our plea. For if we obey him, everything will turn out well for us. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego, pues si lo obedecemos, todo nos irá bien. None of us liked what God was telling us to do. Ninguno de nosotros nos gusta cuando Dios nos está diciendo qué hacer. Dante and Rachel didn't want us to go. Dante y Rachel no quería que nos vayáramos, que nos fuéramos. Beth and I didn't want to leave. Beth and I didn't want to leave, Beth y yo no queríamos irnos, but we were certain that God was telling us we needed to go. pero nosotros estábamos seguros que Dios nos estaba diciendo que era tiempo de irnos. Beth's sister, we told her, Conversamos con la hermana de Beth and she had told us that we were welcome to come stay with her y ella nos dijo que éramos bienvenidos a quedarnos con ella while we tried to figure out what we were going to do. mientras
veíamos qué era lo que íbamos a hacer. Because we didn't know if we were going to live in Florida Porque nosotros no sabíamos si íbamos a vivir en Florida o Melbourne or Wisconsin o quizás en Wisconsin or some other country. o quizás en otro país. We just knew that we were supposed to leave and go to the States. Solo sabíamos que íbamos a irnos y vivir en Estados And there Unidos God would direct us. y que de ahí Dios nos iba a dirigir. We didn't know what we were going to do for a living. No sabíamos qué íbamos a hacer, Were we going to be able to get a job? no sabíamos qué trabajo íbamos a tener. But she opened our home to us. Pero la hermana Beth abrió su casa para nosotros I talked with Arturo and Jordan, y hablé con Arturo y Jordan and they told me 2 months previously y ellos me dijeron que 2 meses atrás that Jordan had come to Arturo and said, I think Rick and Beth are going to leave. Jordan se le acercó a Arturo y le dijo que creo que Rick y Beth se van a ir. And we were doing some things special for them. Y estábamos haciendo algo especial para ellos. And so they began to work out a way that they wouldn't need our help. Y empezaron a ver una forma en la que ellos no iban a necesitar nuestra ayuda. Answered prayer. Y una oración que fue respondida por Dios. Then Leslie came, Y luego Leslie vino and she was storing her bicycle at our house after she moved to Huacho. y ella estaba guardando su bicicleta en nuestra casa después que se mudó a Huacho. And our house wasn't going to be our house anymore. Y nuestra casa no iba a ser nuestra So she casa. was going to need to move it. Entonces ella iba a tener que mover su But bicicleta. Beth didn't want to ask her to move it. Pero Beth no quería pedirle a Leslie que mueva su bicicleta. Knock, knock, knock. Knock, knock, knock. I want to take my bike away. Leslie vino y nos dijo, me tengo que llevar mi bicicleta. God was just confirming over and over here. Entonces Dios nos estaba dando confirmación una y otra vez. On July 29th of 2023, En 29 de julio del 2023 we had one big church service, tuvimos un servicio muy grande, a big potluck afterwards. un potluck, un banquete. And after the service, I said, everybody, I need to tell you something. Y después del servicio, pues les mencioné a todos. And I told you what God was telling me. Les mencioné y les conté a todos qué es lo que Dios me estaba diciendo. We all began to cry. Y todos comenzamos a llorar. And then Dante said, let's eat, and everybody started smiling. Y bueno, después Dante dijo, vamos a comer y... And so we ended up moving. We had things that we needed to do before we could go. Entonces, habían cosas que teníamos que hacer antes de irnos. We had to sell our house. Teníamos que vender nuestra casa. We had to do paperwork for the church. Teníamos que organizar todo el papeleo de la I didn't iglesia. know how long that was going to take. Yo no sabía cuánto tiempo eso iba a tomar. I just knew that God said, do not procrastinate. Get done what you need to do. Yo solo sabía que Dios me había dicho que no procrastinara, que haga lo que tenía que hacer. And so finally, by August 11th of 2023, Entonces, al final el 11 de agosto a year ago, de 2023, un año atrás, got on an airplane to leave Peru. nos subimos a un avión para irnos de Perú. So when I left, it wasn't like July 30th. Entonces, cuando me fui, no es que era el 30 de julio. I think I'm going to move back to the United States. See you guys. No es algo que dije, creo que me voy a ir a los Estados Unidos, nos vemos. This process took more than a year and a half's worth of time Esto nos tomó más de un año y medio, as God was working in my life. mientras Dios estaba trabajando en mi vida. And every person I spoke to, Y cada persona con la que hablé, as a godly counselor, como un consejero de Dios, except for one, a excepción de uno, said, I believe that this is the Lord speaking to you. nos dijo que creían que era lo que Dios nos estaba llamando a hacer. There was only one person that spoke against it. Solo hubo una persona que se puso en contra. So we had the Word of God, Entonces teníamos la palabra de Dios, we had godly counsel, teníamos consejeros de Dios we had open doors, y teníamos puertas abiertas. and God was directing us. Y Dios nos estaba dirigiendo. Now for the rest of the story. Ahora, para el resto de la historia, This is only 1 year's worth of time. I'm going to do it quick. esto es parte de un año nada más, va a ser bastante rápido. I had planned to take 2 months off when I returned to the States. Yo planeaba tomarme 2 meses libres cuando llegara a los Estados Unidos. I didn't want to take time off from the Word. No quería tomarme tiempo del trabajo, I needed to hear God's direction. necesitaba oír la dirección de Dios. But for the last 40 years of my life, I've taught the Bible probably twice a week, at least. Pero For 40 years. Pero por los últimos 40 años de mi vida, yo había enseñado la Biblia
todos los días. And now I'm going to be in the United States and I have no responsibilities. Y ahora iba a estar en los Estados Unidos sin ninguna I have responsabilidad, no Bible studies to teach. sin ningún estudio bíblico que enseñar. And I need to be in God's Word. Entonces, necesitaba oír de la palabra de I Dios. know I could get lazy, Sé que puedo ser perezoso, just taking a break. tomar un descanso, un break. I know I could get depressed. Sé que puedo deprimirme. I know it was a very dangerous place in my life. Sabía que era un tiempo un poco peligroso en mi vida. And so I called my friend Brian Porter. Entonces llamé a mi amigo Brian Porter. And I said, Brian, I need to do a Bible study. Would you be willing to do a Bible study with me? Entonces le dije, Brian, necesito tener un estudio bíblico contigo. ¿Será posible que tengamos un estudio bíblico And we juntos? began to meet almost every day, Y comenzamos a reunirnos casi todos los días, in person or online. en persona o online. And we began to go through the pastoral epistles. Y comenzamos a ir a través de las epístolas pastorales. Beth and I are praying, God, what do you have for us next? Entonces, Betty y yo estábamos orando, Dios, ¿qué es lo que quieres que hagamos? When I told Pastor Dave I was going home, I was like, well, I can work at Sodimac. Cuando hablé con Pastor Dave, y yo le dije, bueno, puedo trabajar en Sodimac. You know, in my mind, I'm like, do you need help with your toilet? I can also tell you about Jesus. En mi cabeza yo pensaba, bueno, ¿necesitas ayuda con tu inodoro? ¿Te puedo hablar de Jesús? I would meet so many people that needed to hear about Jesus working at that store. Podría haber conocido mucha gente trabajando en ese tipo de negocio. So in my mind, I'm thinking that's what I'm going to do. Y en mi cabeza yo pensaba que eso era lo que iba a hacer. I had someone offer me a job as a program manager at a major construction company. Tuve a alguien que me ofreció un trabajo como programador, It had been lots of money. que me iba a dar mucho dinero. I had someone offer me a job to work at L3 Harris, a company that makes satellites and defense equipment, Tuve a alguien que me ofreció un trabajo para trabajar con satélites As- de defensa, as a technician putting together these satellites. como un técnico para poder armar estos satélites. Again, good money, good benefits. De la misma manera, esos trabajos tenían buenos beneficios, mucho dinero. Someone else offered me a job as a software implementer for a marketing firm. Alguien también me ofreció un trabajo para implementar un programa, un software de marketing, Or to be a salesperson for this marketing firm. o para que sea un vendedor de esta firma. I had 4 really good job offers and I hadn't even put out any resumes. Tuve como 4 ofertas laborales muy buenas y yo ni siquiera había estado buscando o aplicado para ellas. About that time, Pastor Dave contacted me. Y más o menos por ese tiempo, Pastor Dave se puso en contacto And conmigo he asked to speak with me. y quería hablar conmigo. He told me that the church leadership had a meeting where they were planning their vision for the next years. Y me dijo que la iglesia y los líderes habían tenido una reunión en la cual estaban conversando cuál iba a ser la misión y el siguiente paso de la iglesia. And they believed that they needed to be busy planting churches. Y ellos llegaron a la conclusión que debían empezar a tener gente que plantara iglesias. And they wanted to start planting 1 church a year. Y su objetivo era que comenzar a plantar una iglesia al año. And so they agreed that that's what they were going to do. Entonces ellos acordaron que eso es lo que iban a hacer. And one of the pastors said to the group, Y uno de los pastores les dijo al grupo, have any of you ever planted a church? ¿alguno de ustedes ha plantado una iglesia en algún momento? And they said, no, we've never planted a church. Y ninguno de ellos dijeron, no, And ninguno hemos plantado una and this iglesia. pastor went, well, I know there's a guy here that's planted 3 churches. Y uno de ellos dijo, bueno, yo sí conozco a alguien que ha plantado al menos 3 iglesias. Have any of you ever taught at Bible college? ¿Alguno de ustedes ha enseñado en el instituto bíblico? No, nobody had ever done it. Y nadie había hecho eso. Have antes. any of you have any of you been a pastor for 20 or more years? ¿Alguno de ustedes ha sido quizás pastor por más de 20 años? And he said, I know someone that has. Bueno, él dijo, yo sí conozco a alguien. He's just returned to our church. Y esa persona acaba de regresar a nuestra iglesia. Me. Rick. And so the church leadership had Pastor Dave ask me if I was interested in working for the church. Entonces los líderes de la iglesia hicieron que Pastor Dave me preguntara si estaba interesado en esa posición. I said, of course, it's exactly what I'm looking for. Y lo que dije fue, por supuesto, es lo que yo estoy buscando. No, I didn't. En realidad no hice eso. I began to pray. Comencé a orar. I wasn't even sure I was supposed to go to Calvary Chapel, Melbourne. Yo ni siquiera estaba seguro si esa
Y la iglesia a la que iba a ir era Calvary Chapel a Melbourne. church that I helped plant, that I'd worked at before. Una iglesia que yo había ayudado a plantar y a la que había asistido antes. It's a large church. Es una iglesia muy There could grande. be 2,000 people on the weekends. Aproximadamente 2,000 personas el fin de semana. I love our church here. Amo nuestra iglesia aquí. I don't need the big lights and the sound and the Hillsong band every Sunday. No necesito ni las luces, ni el sonido, ni la banda grande. I love the worship that we have at our church. A mí me encanta, amo la alabanza que tenemos aquí en nuestra I iglesia. love hearing Dante teach the Word of God Me encanta escuchar a Dante enseñar la palabra in English. en inglés. And so I had to pray, God, is this what I'm supposed to do? Entonces tuve que orar, Dios, ¿es esto lo que tengo que hacer? Brian and I are going through the scriptures day by day. Entonces Brian y yo estamos viendo las escrituras día tras día. We got the 2 Timothy chapter 1 verse 6. Entonces llegamos a 2 Timoteo And Pastor Dave gave me a month to pray. y Pastor Dave me dio como un mes para orar. And we came to 2 Timothy 1:6. Y entonces vimos 2 Timoteo And it 1:6. says, "This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God has given you when I laid my hands on you." Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. I couldn't get away from the calling that God had placed on my life. No me podía alejar del llamado que Dios había puesto en mi vida. Leona had told me, "Rick, if God doesn't place you in the ministry, he's a bad steward of his resources." Y Leona me había dicho que si si Dios no me ponía o no me seguía poniendo en el ministerio, él era alguien que no empleaba bien sus recursos. Other people had said, "Rick, you need to be a pastor. You can't be a salesman at Sodimac." Otras personas me habían dicho, Rick, tienes que ser un pastor, tú tienes que ser un pastor, no puedes ser un vendedor en Sodimac. And as I read this passage of scripture, Y mientras leía este versículo, it cut deep to the heart. me impactó, me atravesó mi corazón. And I knew that I had to be in the ministry. Entonces sabía que tenía que seguir en el ministerio. The timing was incredible. Y el tiempo era increíble. I don't know, most of you don't know this, Y muchos de ustedes no saben esto. but 3 of my best friends have died since I've been home this year. Y bueno, 3 de mis mejores amigos han muerto. Many of you know Debbie Hatch. Muchos de ustedes conocen a Debbie Hatch. I was able to be at the hospital with her the week before she died. Yo pude estar una semana antes de que ella muriera en el hospital. I've been able to encourage her husband since she passed away. Fui capaz de poder motivar a su esposo cuando ella había I was at fallecido. his house a couple weeks right before I came here. Y estuve en su casa unas semanas antes de que yo regresara. And praise the Lord, he's starting to do better. Y gracias a Dios él está mejorando. I got to be with Pastor Mark the Sunday before he died. I was in his house with him. Y yo pude estar también con Pastor Mark el domingo antes de que él muriese. Y estuve en su casa con él. I was able to be with my dad before he passed away. Y también pude estar con mi papá antes de que él muriera. I got to share Jesus with him one more time before he died. Y tuve la oportunidad de compartir de Jesús con mi papá antes de que muriera. And I pray he heard. Y oré por él. If I'd have been here, I couldn't have done any of those things. Y si yo hubiese estado aquí, no hubiese podido ser capaz de hacer todas esas cosas. The timing of God is incredible. Los tiempos de Dios son He increíbles. said, "Don't procrastinate, Rick. Don't put it off." Y él me dijo, no procrastines, Rick, no lo pongas a un lado. He had things for me to do. Él tenía cosas para mí que hacer. I was at the church, and this woman, I got a call from the front desk, and they said, "There's this Yvette Hayes is here to see you." Entonces yo estuve un día en la iglesia y había una señora que quería hablar conmigo, Yvette Jesús Hayes. Hayes. And she had been one of the youth workers in our youth group. Maybe when Rachel was in youth group. Y ella había sido una de las trabajadoras que fue parte del ministerio de jóvenes, quizás 30 cuando years Rachel ago. estaba ahí, como 30 años atrás. And so she comes into my office with her mom. Entonces ella vino a mi oficina con su mamá And they came into the office and they said, "We're looking for a place and for somewhere to bury my mom from." Entonces vino a mi oficina y nos dijo que estamos buscando un lugar donde enterrar a mi mamá. Just so it's clear, Yvette, Diane's mom, the grandmother of Yvette, Entonces estaban buscando un lugar donde enterrar a su abuela. had passed away.
Su abuela había fallecido. And Diana said to me, Y ella me dijo, Pastor Rick, you don't know what it's like in our community. Pastor Rick, no sabes lo que está sucediendo She aquí. said, many people have left Calvary Chapel Me dijo que mucha gente había dejado Calvary because Chapel. of what had happened with Pastor Mark. Mucha gente había dejado la iglesia por lo que había sucedido con Pastor Mark. And they're going from church to church to church, and nobody has a home. Y están yendo de iglesia a iglesia a iglesia y nadie encuentra un lugar. And he said, and now you're here. Y ahora tú estás aquí. She said, I don't have anywhere to bury my mom from. Y me dijo, no tengo ningún lugar donde enterrar a mi I mamá. buried my dad from this church, and I've got nowhere to bury my mom from. Y yo enterré a mi papá aquí, en parte de esta iglesia, pero no tengo donde enterrar a mi mamá. Will you perform the service for my mom? ¿Podrías dirigir el servicio para mi mamá? Then she said to me, I have a very large family. Ella también me dijo que tenía una familia muy And grande they all used to go to church here. y que todos solían ir a la iglesia aquí. Now we don't know where to go. Would you come and talk to my family? Y ahora no tenemos a dónde ir. ¿Podrías conversar con mi familia? I said, I'd love to come to talk to your family if you're having chicharrón. Entonces lo que le dije fue, me encantaría conversar con tu familia si es que tienes chicharrón. No, I said, I'd love to talk to your family. Bueno, en realidad le dije, me encantaría hablar con tu familia. But you need to know this. Pero tienes que saber esto. I've not come here to start another church in Melbourne. No he venido aquí para comenzar una nueva iglesia en Melbourne. And I will talk to your family because Jesus said, blessed are the peacemakers. Y voy a conversar con tu familia porque Jesús dijo que bendecidos son los que hacen la paz. And if I can be a peacemaker, I want to do that. Y si yo puedo ser un hacedor de paz, quiero serlo. 2 weeks before I came to Peru, Entonces, 2 semanas antes de que yo venga a Perú, I saw Yvette and her daughter and her grandchild in church for the first time since they'd left. vi a Ivette, a su hija y a sus nietos en la iglesia, en el servicio, antes de que yo viniera para I acá. ran over, gave her a hug. I'm so glad to see you. Entonces me acerqué y le di un abrazo y le dije que estaba muy feliz de verlas en la iglesia. They had 2 services for Pastor Mark. Entonces tuvieron 2 servicios por Neither were Pastor Mark. really a celebration of life. They were just something that people were doing. Era en realidad solamente, ni siquiera una celebración de vida, era algo más que estaban haciendo simplemente la gente para él. His wife didn't really want a service, Su esposa en realidad no quería un servicio, but this ministry, the Asian ministry, did this like memorial across the street from the church. entonces decidieron hacer solo como un servicio en memoria de él al frente de la iglesia. And it was during church, so I wasn't really going to go. Y en realidad fue el mismo momento que había servicio en la iglesia, entonces Linda, Pastor Mark's wife, said she wasn't going to go. yo no planeaba ir y la esposa de Pastor Mark tampoco planeaba ir. And at the last minute, her daughter called Beth and I Y en el último momento su hija nos llamó a Beth y a mí, and said, Mom is going to go to this event. nos dijo, mi mamá va a ir a este evento, I'm taking my family to the airport at the same time. estoy llevando a mi familia al aeropuerto al mismo tiempo. Can you go to this event to be with my mom through this hard time? ¿Podrías ir y estar con mi mamá en este momento difícil? If I was here, I couldn't have done that. Si yo hubiese estado aquí, no hubiera podido ser capaz de hacer eso. I couldn't be that person that's helping bridge this hurt pastor's wife with the church that he founded. No hubiera podido ser ese nexo entre la iglesia y esta familia que Pastor Mark ayudó a fundar. Just before I came home, they had a tree planting, a tree dedication in the park across the street. Entonces, antes de que yo venga, ellos plantaron un árbol en dedicación como memoria para For Pastor Pastor Mark. Mark. Para Pastor Mark. And Linda asked me to be the guest speaker. Y la esposa de Pastor Mark, Linda, me pidió que sea un invitado. And there were people that went, he's from Calvary. What's he doing here? Y mucha gente estuvo ahí, él es de Calvary, ¿qué está haciendo aquí? And I was the special invited speaker from Linda. Entonces fui un invitado especial de la esposa de Pastor Mark. And I was able to talk about trees. Y tuve que hablar acerca de árboles. There's trees all through the Bible. Y las escrituras nos dan muchos ejemplos acerca de los You look árboles. in the book of Genesis, chapter 2 or 1. Si vemos el libro de Génesis, capítulo 1, 2, God created trees. Dios creó árboles. And in the garden, he placed, the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Y en el jardín del Edén puso el árbol del bien y el mal, de You see, conocimiento. all the way in the last chapter of the book of Revelation. Y vemos todo hasta el final And- del libro de Apocalipsis. And you see that there's the tree that
bears 12 different fruits a year. Y vemos ahí el ejemplo del árbol que da 12 And tipos de frutos, It's planted by the streams of life. que está plantado ahí por las aguas de la vida. And the leaves are used for the healing of the people. Y sus hojas son usadas para curar a la gente. And then in Psalm chapter 1, you see the tree, Y en Salmos 1 vemos también un árbol. where it encourages us to be like trees that are planted by living water. Un árbol al cual nos motiva a ser como esos árboles plantados, las aguas por las aguas que dan vida. And I was able to talk about how important the streams of water are that we let flow into our life. Entonces pude ser capaz de dar estos ejemplos de lo importante que son los árboles That para we nuestras vidas. can't partake of bitter water, Que no podemos recibir este tipo de aguas malas. which so many of the people were doing. Y que era más o menos lo que mucha gente estaba haciendo. So God is using me in a unique way. Entonces Dios me estaba usando de una manera muy única. I think in a way that there aren't many other people that could do. Quizás en una forma que muchas personas no son capaces de ser usadas. God's timing was incredible. El tiempo de Dios fue perfecto, era increíble. I never expected God to use me as a peacemaker in our community. Y en realidad no esperaba que Dios me usara como un hacedor de paz en nuestra comunidad. I mentioned it already this morning, but Hebrews 11:8. En realidad lo mencioné esta mañana en Hebreos. It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave his home and to go to another land that God would give him as an inheritance. He went without knowing where he was going. Entonces mencioné esta mañana Hebreos 11:8 que dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. That's what I feel like I did, Entonces eso es lo que yo sentí que hice, that I walked by faith. que caminé por fe, But not just blind faith, pero no solamente una fe ciega, but as God had guided us. pero como Dios nos estaba guiando. I want to close with this summary. Entonces quiero terminar con este resumen. That if you expect to hear from God, Si ustedes esperan oír de if Dios, you want to know what God's will is for your life, si ustedes quieren saber cuáles son los planes de Dios en su vida, first you need to hear from God. primero tienen que oír de Dios, escuchar de Right? Dios. Maybe God places a desire on your heart. Quizás Dios pone un deseo en su corazón. Maybe you get an impression. Maybe you're in church and you hear Dante teaching something. You go, oh, "That's for me. God wants me to do this." Quizás están aquí en la iglesia y escuchan a Pastor Dante enseñar y escuchan algo y dicen, eso es para mí, creo que Dios quiere que haga esto. But then you have to have scripture that agrees with what you want to do. Pero también necesitan tener escritura. La escritura es la palabra de Dios que les diga qué es lo que tienen que hacer. Like, what scripture did God give you to do what you're going to do? ¿Cuál es el versículo que Dios les ha dado para hacer lo que creen que Él les está diciendo que hagan? I mean, what if you felt like God told you were supposed to go rob a bank? ¿Qué sucedería si ustedes creen que Dios les ha dicho que vayan a robar un banco? I mean, that's easy. You go, no, the Bible says I'm not supposed to steal. Y eso es fácil, ¿no? Sabemos que la Biblia nos dice que no debemos de robar. But what if you feel like you're supposed to be dating a non-believer? ¿Y qué tal si ustedes creen que Dios les está diciendo que tienen que empezar una relación con un no creyente? The scripture clearly says we're not supposed to be unequally yoked. La palabra de Dios claramente nos dice que no debemos tener yugo desigual. So you have to have clear scriptures to lead you as God impresses them on your heart. Entonces tenemos que tener palabras claras de la Biblia para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. You have to get godly counsel. Tienen que tener consejo de alguien que está caminando con Dios. And getting godly counsel doesn't mean you just talk to them. Y recibir este tipo de consejos de alguien que camina con Dios no significa como una conversación simple. You have to be willing to listen. Tienen que estar dispuestos a escuchar. If you were to go to your godly counsel and they said, "No, that is absolutely wrong. That's not what the scripture is saying there." Si ustedes van y esa persona que los aconseja les dice que no, esto no es lo que ustedes deben hacer, eso no es lo que Dios dice, You have to be able to receive it. ustedes tienen que ser capaces de recibir eso. And then you look for open doors. Y también de ahí tienen que buscar por puertas abiertas. Has he opened a door for you to do what you think you want to do?
¿Acaso es Dios que está abriendo estas puertas para mostrarte que esto es lo que tienes que hacer? That's how God is going to speak to us. Esa es la manera como Dios nos va a hablar. It's important for us as we make these decisions in our life to hear from God. Es muy importante que mientras tomamos este tipo de decisiones en nuestras vidas, que escuchemos la voz de Dios. Let's pray. Oremos. Lord Jesus, I thank you for today. Señor Jesús, te agradecemos por este día. God, I thank you so much that I was able to come and see the work that you're still doing here in Peru. Te agradezco por la oportunidad de haber podido venir y ver el trabajo que estás haciendo aquí. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aleluya, gracias Jesús. God, I pray that you would continue the work that you've started in so many people's lives here. Señor, te pido que continúes haciendo el trabajo que has comenzado en la vida de muchas personas aquí. That you'd use my friends, my family here Que uses a mis amigos, mi familia aquí, to impact all of Lima para que impacten todo Lima and even all of Peru. y inclusive todo Perú, God, for your glory. para tu gloria, Señor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Pie, hermanos. Vamos a cantar este coro de la canción de confiar en el Señor. Amén. Es cortito ese coro, pero va muy sincronizado a lo que Pastor Rick acaba de compartir el día de hoy, ¿no? Si nosotros confiamos en la palabra de Dios, en su guía, podemos estar seguros de que el lugar que Él nos está guiando es su perfecta voluntad. No siempre va a ser lo que nosotros queremos, ¿no? O lo que nosotros pensamos que debe ser. La voluntad de Dios trasciende nuestro propio entendimiento. Así que lo mejor que podemos hacer, hermanos, es confiar en la palabra de Dios, en su guía, ¿no? Busquemos confirmación en su palabra, no en las circunstancias, no en nuestras emociones, no en nuestro propio entendimiento, porque nosotros podemos equivocarnos. ¿Alguna vez han equivocado? Va a volver a pasar, pero si confías en el Señor, Él es perfecto, Él nunca se va a equivocar. Amén. Ok, hermanos, entonces gracias por venir, que Dios los bendiga, y solamente recordarles que no se olviden inscribirse para el retiro o el paseo que vamos a tener el día sábado. Vamos a salir a las 8 de la mañana, hora gringa, ¿no? Y también vamos a dar la oportunidad a que el que quiera bautizarse pueda hacerlo también. Así que lleven sus toallas, iba a decir desodorante, no. Bueno, también, no sé, pero no, repelente, ¿no? Repelente, ¿cómo se llama? Sunscreen, bloqueador, ¿no? Bloqueador, así que, bueno, todo lo que necesiten, hermanos, ¿ok? Entonces nos vemos, hasta pronto.